Hola, ¿cómo están todos? Soy Juan Martín Flores, estoy coordinando quinto año del taller número 5 de Bares, Casas, Snack y un poco vamos a dar inicio a esta charla, este nuevo trabajo, que es el trabajo práctico número 1, edificio Parque de Innovación Universitaria. Lo tenemos. Y un poco en el contexto de la primera charla que dimos a partir de Pensando el Espacio Metropolitano, donde hicimos consideraciones para arribar al proyecto que tenían que ver con lo inespecífico de la arquitectura, para desde ahí poder entrar al proyecto de arquitectura. Y en ese sentido hablamos del proyecto contemporáneo, en el sentido de tener una visión global acerca del mundo, ¿no? Este mundo que podemos ver a partir de esta imagen satelital, o podemos interpretar a partir del fenómeno del coronavirus y la pandemia, la cual ha hecho que se transforme el mundo en el que vivimos, tanto en cómo nos relacionamos, cómo trabajamos y cómo habitamos nuestros espacios. También de alguna manera esta concepción global nos ha mostrado cómo se han transformado las ciudades en este último tiempo a partir de las migraciones que han tenido del campo a la ciudad en estos últimos años. Y a su vez ese paisaje a partir de estas transformaciones también han tenido esta impronta en su arquitectura, en su espacio público, y han definido nuevas condiciones en el medio ambiente y en su condición social, por así decirlo. Pero bueno, ese fue el primer ejercicio. En este segundo ejercicio un poco la idea es cambiar, ¿no? Airearnos un poco y tratar de seguir teniendo esta visión global, pero apuntar más a lo local, ¿no? Tener una visión más introspectiva de nosotros mismos y poder ver las cosas desde otro costado, desde otro lugar, sin dejar de ver un poco esta relación de lo global. En ese sentido, me parecía interesante arrancar con un texto de Peter Zumthor que habla acerca de la arquitectura y que de alguna forma le da una lentitud un poco al proceso para pensar lo que estamos haciendo. Y me parece interesante como elemento primario para empezar a pensar lo que vamos a pensar. El título de la charla, Atmósferas, dimana de lo siguiente: hace ya mucho tiempo que me interesa, dice Zumthor, pues naturalmente me va a interesar, que es la calidad propiamente arquitectónica. Me resulta relativamente fácil decirlo. La calidad arquitectónica no es, para mí, ser incluido entre los líderes de la arquitectura, o figurar en la historia de la arquitectura, o que te publiquen, ¿no? Entre tantas otras cosas, sino que dice Zumthor que para él la realidad arquitectónica solo puede tratarse de que un edificio me conmueva o no. ¿Qué diablos me conmueve a mí de este edificio?, se pregunta. ¿Cómo puedo proyectar algo así? ¿Cómo puedo proyectar algo similar al espacio de esta fotografía, esta que está, la que ven acá a nuestra izquierda, que para mí es un icono personal? Nunca he visto el edificio, de hecho. De hecho, creo que ya ni existe, plantea Zumthor, y con todo me encanta seguir mirándolo. ¿Cómo pueden proyectarse cosas con tal presencia, cosas bellas y naturales que me conmuevan una y otra vez? El concepto para designarlo es el de atmósfera, plantea el Zumthor, ¿no? Todos lo conocemos muy bien. Y él dice, vemos a una persona y tenemos una primera impresión de ella. Entonces, él de alguna forma traduce esto de las atmósferas en esa acción. Y dice, he aprendido a no fiarme de esa primera impresión. Tienes que darle una oportunidad. Ahora soy un poco más viejo, debo decir que vuelvo a quedarme con la primera impresión. Y tiene un poco que ver con esto de ingresar a las cosas desde un lugar de sensibilidad, ¿no? Y no de pragmatismo, sino de tratar de ir un poco más lento y tratar de que esa decisión que tiene que ver con la arquitectura aparezca, pero después de determinadas condiciones de sensibilidad.
Este es Louis Kahn, un arquitecto norteamericano, y en estos tiempos en donde estamos tratando de comunicarnos entre todos a partir de estas pantallas, y es un tanto una relación un poco fría a veces, pero con mucho contenido, me gustaba esta imagen porque da la noción del profesor con sus estudiantes en la idea del compartir, ¿no? En la idea de definir ciertos criterios entre todos y poder establecer y vivir un momento para hacer que nuestras vidas puedan ir transformándose. Él está en esta posición, un poco tocándose la cabeza, imagino que reflexionando acerca de la vida y de la arquitectura, que eran cosas que le apasionaban, y los estudiantes obviamente escuchando atentos, ¿no? Esas reflexiones. Y lo traigo acá, más allá de la fotografía, porque me parece interesante lo que él dice un poco en su libro, en su pequeño librito Forma y Diseño, que es un poco un diálogo también con un estudiante. Y él habla de la arquitectura acerca de que la arquitectura tiene este valor de lo mensurable, ¿no? A partir de que podemos interpretar y entender cómo es la arquitectura, cómo es un espacio, a partir de que tal o por cual cosa uno lo puede identificar y puede definir un poco su escala. Pero también lo que habla con este estudiante es que también la arquitectura tiene cosas tal vez más importantes de las que dije recién, que tienen que ver con lo mensurable, que es lo que nosotros sentimos cuando estamos en un espacio, y que tiene que ver un poco de esto que hablaba Sumter, de lo que si me conmueve o no este edificio, planteado a partir de esto de las atmósferas. Kant lo llama como la condición arquitectónica de lo inconmensurable, aquello que no podemos ver, sino que podemos sentir. Y en ese sentido quería contarles y compartir con ustedes una experiencia que tuve el año pasado, una muy linda experiencia con el estudio este RCR Arquitectes, lo dije en catalán, en Cataluña, en un pueblito en Olot, que bueno, que fui parte de un proceso, de un workshop en el cual trabajamos esta relación entre arquitectura y paisaje. Y RCR es un estudio que viene desarrollando su arquitectura a partir de un sistema que es como una suerte de invitación a pensar la arquitectura, pero desde un lugar sensible, desde un lugar de aproximación con la naturaleza, desde un lugar de relación donde cobra muchísimo sentido esta condición de apertura y sensibilidad para entender los edificios y la arquitectura. Este es RCR, Rafael Aranda, Carmen Pillén y Ramón Vilalta. Ellos son de ahí de Olot y tienen su estudio en Olot. Ahí están los tres, en lo que es el estudio, que es lo que fue una fábrica de campanas, hoy transformado en estudio, es donde se dio el workshop. Acá esta es una foto propia mía, fíjense, un estudio que ganó el premio Pritzker. Me parece también eso bastante interesante de ver. Un estudio, digamos, que debe ser uno de los 10 estudios más importantes del mundo hoy, tiene su estudio en un lugar con un pozo, tierra, digamos, todo, no digamos sucio ni desprolijo, pero sí, de alguna forma, como una ruina, y en donde ellos resaltan un poco esta condición y no tratan de ocultarlo, ¿no? Sino que lo muestran tal cual es. Este es un poco el primer día, digamos, Rafael Aranda está como en la posición de Kant, y bueno, en mi condición yo de estudiante, como esos estudiantes tratando de escuchar un poco cada una de las palabras que él decía, muy sentidas por cierto, y con una gran elocuencia para transmitir. Y esta es una foto, uno de esos días del workshop, donde estábamos en los grupos trabajando a pleno, a eso de las 10 de la noche, fíjense cada uno en su computadora, trabajando muy intensamente. Este es el trabajo que tuvimos que hacer, este es un dibujo de RCR que ellos nos pasan, que es un poco el marco de lo que es parte de la ciudad de Olot,
con sus distintas características, y el centro amarillo es un poco lo que teníamos que desarrollar, que era un centro de interpretación de la naturaleza del Parque La Garrocha, que es un poco el parque natural que regula toda esta condición de Olot, que es una tierra de volcanes, pequeños volcanes que andan alrededor de ese pueblo, ciudad, ¿no? Este es un poco el primer dibujo que nos dan para desde ahí iniciar un trabajo. Y acá aparece un poco este sistema que les contaba, y un poco va a ser parte de la primer parte de nuestro trabajo, que la idea es poder compartir con ustedes esta experiencia y ver si podemos desarrollar a partir de este sistema ideas que de alguna manera fortalezcan sus, sus visiones propias, conjuntamente con todo lo que vienen desarrollando como herramientas en la facultad, y poder construir conocimiento entre todos, ¿no? Y que son estas tres palabras: lugar, programa y conceptos. A partir de estos tres elementos, de alguna forma se desarrolla lo que después aparece como propuesta arquitectónica o respuesta arquitectónica, o primer acercamiento acerca de lo que después puede llegar a ser un proyecto de arquitectura, ¿no? Esta es un poco una síntesis. Obviamente que esto daría para otro tipo de charla muchísimo más larga, contando un poco todas las especificidades que se dieron en ese momento, pero para esto mi idea fue como plantear un puntapié para charlar de estos temas y adentrarnos más en lo que tenemos que hacer ahora, ya cuando estemos trabajando sobre la ficha, haremos una charla nuevamente sobre lo que fue realmente todo este proyecto y toda esta experiencia. Esto, como les decía, es una síntesis un poco que muestra la situación en la cual RCR nos plantea el tema, la condición del lugar, programa, conceptos, y un poco la respuesta a esos tres interrogantes. Y un poco una cosa que me parecía interesante para contarles era cómo a partir de tres pequeñas obras de RCR plantear cada uno de estos puntos sin hacer una comparación de escala con lo que tenemos que hacer nosotros ni de tamaño, sino simplemente de significado. Y por ejemplo, para hablar del lugar, como primera cuestión, me parecía interesante esta obra que es la pista de atletismo de RCR, que también está en Olot. Ellos tienen prácticamente la mitad de su obra en ese pueblo, en Olot. Acá vemos un poco una planta de conjunto, tenemos una cancha de hockey, bueno, la pista de atletismo en sí mismo, con equipamientos, y acá abajo, conectando esta calle que ven, que es un entorno rural, aparece ese triángulo negro que es donde de alguna forma hay un equipamiento un poco más importante dentro de la propuesta. Ya vemos también nuevamente a la acuarela, ¿no? Los elementos un poco más sensibles y plásticos para definir un poco también la condición arquitectónica de la propuesta y de los elementos que aparecen en la arquitectura. Pero sí hay algo que le da relieve a esta condición, es esto que hablaba acerca del lugar. Una pista de atletismo en cualquier lugar del mundo es una pista de atletismo, son elementos genéricos que no necesariamente hablan sobre la condición del lugar. Bueno, en el caso de LOT y en el caso de RCR, ellos decidieron que este lugar que tiene de alguna forma esta condición de tierra de volcanes, donde hay lava volcánica esparcida por el territorio, y también aparece el robledal, aparecen los árboles con toda la impronta que esto tiene. Ellos decidieron que el proyecto, la propuesta no debería no tener esta identidad dentro de su esencia, por lo cual debe ser una de las únicas pistas de atletismo que considera esta condición. También así en la forma de que aparecen los equipamientos en relación a las distintas tipografías y corte que van generando y cómo se van apoyando y estableciendo esa arquitectura, tratando de relacionarse un poco con el paisaje y con el lugar, ¿no? De una manera más amable, a partir de esta condición que uno encuentra. Y también desde la materialidad, aportando una condición técnica y también de aspecto y de lenguaje
pero siempre dejando el velo un poco de lo natural, de lo que pasa por debajo. Yendo al tema del programa, podemos ver también esta otra intervención, que es el Teatro de la Lira. Este es un concurso que se realizó en una pequeña manzanita alargada de un barrio medieval, donde alrededor había como un riacho, que es ese que vemos ahí, y ahí se quemó un teatro, entonces se llamaba concurso para hacer un nuevo teatro. Y RCR plantea una suerte de teatro, pero un teatro urbano, teatro abierto, el cual pueda de alguna manera relacionar nuevamente la ciudad, pero a su vez generar un elemento pasaje, un elemento de relación en la ciudad. Y fíjense qué interesante esto del programa, porque más allá de lo que pedían las bases en relación a generar un teatro, ellos están hablando de ciudad, ¿no? Y están diciendo esto puede ser un escenario urbano, cosa que nadie les pidió, digamos, en las bases del concurso. Por lo cual el programa acá empieza a tener una intensidad importante en la búsqueda de esta pregunta que es, independientemente de las consideraciones que tienen que ver con el programa, es que nosotros mismos nos hagamos la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que quiere ser este edificio? ¿Qué es lo que quiere ser para las personas que van a habitar en él? Tampoco se ve esa condición en la planta. Otra vez la relación con la naturaleza. La condición de los elementos, su materialidad y la relación con lo que tenemos, la transparencia, los velos, las profundidades. Y para hablar de conceptos, como tercer tema aparece los baños, ¿no? Estos baños que también están en Olot. Esta es una foto propia que saqué, digamos, en el workshop. Ahí están todos mis compañeros del workshop. Y es interesante porque es una pieza que cuando la vemos, esta es otra vez una descripción a partir de la sutileza de unos dibujos, de unas acuarelas, donde aparece la naturaleza y aparece mínimamente esta pieza. Cuando uno lo lee como una pieza perfecta, ¿no? Como un rectángulo perfecto, pero cuando uno lo empieza a ver con mayor detenimiento y se acerca, se da cuenta que esa geometría es una geometría curva, que sigue de alguna manera la relación con ese riacho que encontramos al lado de él, ¿no? Y cómo esa pieza se posiciona en ese lugar, estableciendo esta relación con los reflejos y con la condición, digamos, de atmósfera que plantea el lugar, que un poco planteaba Zumthor. Otra vez las acuarelas en la concepción de este proyecto, y un poco esta relación de cómo cuando llegamos encontramos esa pieza y la relacionamos naturalmente con el paisaje. Pero si hay algo que fue interesante en esta relación, y por eso hoy lo traigo acá como concepto, ahí lo vemos a Rafael Aranda hablando un poco de cómo, de alguna forma, esta pieza se relaciona a partir de esto, ¿no? Que es que la misma pieza, el concepto es que la misma pieza construye paisaje. En el sentido que él decía que, por ejemplo, cuando uno ve un paisaje, bueno, es un paisaje, pero cuando uno lo enmarca, ese paisaje lo hace propio. Y un poco esta arquitectura lo que está intentando hacer conceptualmente es hacer propio ese paisaje. Entonces, bueno, llegamos a este lugar donde tenemos lugar, programa y concepto, que de alguna forma nos van a hacer ingresar un poco a la visión de todos estos temas en el inicio del desarrollo de este ejercicio, de una forma totalmente distinta a la que hicimos la del esquicio. Y es muy importante también tener en cuenta que vamos a hacer, por un lado, desde una parte objetiva que tiene que ver con lo que vemos y lo que reconocemos rápidamente, que es como lo superficial, y después de una parte subjetiva, o sea que vamos a tener que estar atentos a los sentidos, que tiene que ver con lo que nosotros sentimos, no solo con lo que vemos. Por lo cual va a ser muy importante no solo ver, sino también sentir un poco en relación a el contexto de lo que podemos entender de lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo. Y obviamente este va a ser un trabajo que vamos a encarar tanto entre ustedes como entre nosotros para poder salir adelante y llegar a elementos que sean propios y personales de cada uno. Empezamos por el lugar. Esta es un poco la ficha. Bueno, el trabajo práctico número 1, edificio Parque Innovación Universitaria.
equipamiento metropolitano en el campus norte de la Universidad Nacional de La Plata, ex-IM, por lo cual también el lugar tiene una historia y es importante reconocerla. El marco conceptual, edificio, ciudad, paisaje, cada una de estas palabras también tiene una connotación importante para pensarla. Y en el marco de la ciudad del conocimiento, el tema que atraviesa todos los niveles de nuestro taller vertical 2020, el quinto año va a abordar el desafío de desarrollar el edificio parque de innovación, ¿no? Lo cual es todo un tema. Viendo desde un punto de vista objetivo las condiciones del lugar, bueno, estamos en el borde de la ciudad de La Plata, parte de la ciudad de Berisso, en el campus de la universidad, todo el taller está trabajando con distintos programas, tanto un sitio de información de la Universidad Nacional de La Plata para primer año, un jardín para segundo, el Museo de la Memoria para tercero, relacionado un poco con toda la historia del BIM, una biblioteca para cuarto que está cercano a nuestra área, y nosotros el edificio Parque de Innovación Universitaria en relación a todo el contexto de edificios preexistentes de lo que es el hospital universitario, los canales del dique, etc. Pero también, digamos, a partir de esta revisión hay una visión subjetiva que aparece un poco en la representación de estos lugares y que tiene que ver con la condición de este lugar, con las relaciones que pueden establecer, con las potencialidades, que es un poco lo que vamos a tener que empezar a indagar y investigar cada uno de nosotros en cada uno de los grupos. Yendo un poquito más en otra escala, vemos la delimitación del terreno, que es virtual, porque no hay límites físicos específicos, es de 150 metros por 75 metros, la superficie es de 11.250 metros cuadrados, tiene un factor de ocupación del 40%, por lo cual el 60% tiene que quedar libre, y uno de los datos que importan también del lugar es que tiene una gran cantidad de masa arbórea, la cual habrá que tomar muchas definiciones y reflexiones acerca de cómo el edificio se va a relacionar con todo eso. Es un poco la condición del lugar, parte del canal, parte del dique, parte del proyecto del puerto de La Plata, que está al borde nomás de nuestra área, y la condición de parque en la cual se establecen los edificios. Por ejemplo, este es el hospital universitario, que vemos que también es una pieza patrimonial, histórica, con un lenguaje arquitectónico definido, pero que básicamente lo que importa es que es una pieza que está dentro de un campus, ¿no? Por eso, de alguna forma, aparece la noción de edificio parque. Viendo desde un punto de vista subjetivo, empezando a utilizar otro tipo de representación, entendiendo posibles relaciones o posibles interpretaciones de los distintos bordes, frentes, límites, que bueno, eso quedará un poco en la relación que ustedes vayan haciendo con los distintos relevamientos. Está claro que, como se propone en la ficha, la idea es generar un relevamiento de tipo vivencial, experiencial, o sea, que nosotros podamos ir al lugar y experimentar todo esto y poder definirlo en una nueva representación. Como eso no lo vamos a poder hacer porque estamos en un momento de pandemia y tenemos que estar en cuarentena, la idea es que, para no perder este desarrollo, la idea es que lo podamos hacer de alguna forma a partir de videos, fotos, con los elementos que tengamos, podamos adentrarnos en esto. Y es interesante, ¿no? Esto que plantea el lugar, porque, por ejemplo, hay una parte, esto también lo pueden leer en la ficha, dice que la arquitectura resultante no solo deberá resolver un edificio, sino que además deberá responder sensiblemente a este sitio de manera fiel a sus distintas condiciones, haciendo que esta arquitectura haga un gran aporte a la identidad y a la pertenencia. Es más, dice, una arquitectura de pertenencia se identifica y sensibiliza con el lugar en el que está situada e implantada. Es interesante porque el trabajo que hicimos anteriormente, partimos de una condición ya preestablecida de edificio, por lo cual no tuvimos que pensar ni sensibilizarnos un poco con la condición del lugar, por lo cual ahora lo vamos a tener que hacer. Entonces es importante que en esta primera parte del ejercicio se concentren muchísimo y traten de un poco sensibilizarse con todas estas cuestiones. Lo segundo va a ser el programa. Nosotros un poco el programa se lo damos así, de una manera como igualitaria, donde tenemos convenciones, foyer, espacio público, salas de exposición, estacionamientos,
área pedagógica, rectorado, restaurante, biblioteca, laboratorios, hall de acceso y tantas otras cosas más, que en definitiva después ustedes van a tener que darle la escala necesaria, dimensionarlos, darles las espacialidades posibles, eh, ver de qué forma estos se pueden relacionar, ¿no? E interactuar o posicionar, y de alguna forma eso está explicado en la ficha con metros cuadrados y con características que hacen parte de cada uno de estos espacios. Pero lo interesante de esto es que también el programa tiene una parte subjetiva, ¿no? O sea, que es intentar ya no ver el programa como lo solíamos ver, que tiene que ver con esto de una lista de necesidades con cantidad de metros cuadrados. Y a partir de ahí empezar a desarrollar el edificio. Lo que intenta hacer esta visión subjetiva del programa es que ustedes empiecen a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiere ser este edificio? Que es un poco lo que les contaba en el Teatro de la Lira. O sea, ¿cómo podemos identificar dentro del tema del edificio y dentro de las cosas que van a suceder en el edificio, cuáles son los temas de interés? ¿Qué es lo que puede darle identidad a partir del programa al edificio? Entendiéndolo desde ese punto de vista, el programa adquiere una dimensión tan importante como la del lugar, ¿no? Cosa que en general nosotros estamos acostumbrados a no darle tanta importancia al programa y lo que intentamos hacer es resolverlo, nada más. Pero no lo metemos tanto en esta cuestión de las intenciones. Por lo cual yo acá un poco me tomé el atrevimiento de hacer unos dibujos, fíjense, donde digo, bueno, el edificio tiene que ser un anillo de conocimiento, porque en definitiva representa eso. Tiene que involucrar el espacio público, a la divulgación, al encuentro, a la educación. Fíjense que todas estas cosas tienen sentido, pero no necesariamente tienen que ver con el programa que está dado. Por lo cual acá tienen que ustedes trabajar mucho en el sentido de poder tomar estas palabras del programa y hacerlas propias y definir qué es lo importante y qué es lo secundario y cómo el edificio va a representar ese programa de una forma concreta, a partir de un sentido y un significado. Eso es algo que lo vamos a ir construyendo, pero me parece que es fundamental porque cambia totalmente el punto de vista para entender esto. Un poco acá se ve en la ficha, que ya lo van a ver. Y la tercera parte, que son los conceptos, que tal vez es la parte más compleja y más abstracta, yo lo que intenté hacer acá es mostrarles un video, que un poco lo vimos en el taller de RCR. Después del taller nos íbamos a un auditorio y todos los días se pasaba un video. Y este video habla un poco de cuál es la relación que nosotros tenemos con la naturaleza, o por lo menos incentiva una reflexión acerca de eso, con lo cual RCR tiene una sensibilidad muy especial acerca de lo que significa la naturaleza. Y a mí esto me hizo pensar en que es muy fácil de entender un concepto a partir de esto, ¿no? En el sentido de, cuando, o sea, háganse esta pregunta, como ustedes piensan en un edificio o hacen arquitectura, ¿qué lugar tiene la naturaleza? Que de alguna forma es como nuestra casa, es el lugar donde estamos y donde desarrollamos todo. ¿Cuál es el lugar que le damos a esta condición? Entonces, esta forma de entender el concepto, este video me parece que es interesante porque me parece que es muy clara. Así que vamos a ver si lo podemos ver y si sale. Bueno, y vamos con la parte 3 de conceptos, tal vez la más compleja, en el sentido de que es un término muy abstracto, pero en definitiva es fundamental para tratar de comprender un poco en definitiva la idea que va a guiar un poco la arquitectura que vamos a realizar. Y en ese sentido tal vez tenga mucho que ver con las condiciones del lugar y las condiciones del programa, esta cuestión de los conceptos. Como primer imagen que un poco van a ver en la ficha, siempre estas cosas vienen más como de la mano del mundo de la expresión, del mundo del arte, del mundo de la filosofía, ¿no? Un poco tiene que ver más con esta parte, bueno, llamémosle conceptual. Yo elegí esta imagen,
que es una escultura de Gorgo Chillida, y que de alguna forma también está dentro de la naturaleza y representa en cierto sentido el vacío, o sea, un poco la forma en la cual es concebida es a partir del concepto del vacío. Esta pieza que de alguna manera está como flotando, o sea, como que marca una cosa de mucho peso, de mucha densidad, pero a partir del vacío puede sostenerse de alguna forma levitar en esa atmósfera. Y en ese sentido es interesante por lo que plantea la ficha, porque esta cuestión de los conceptos un poco guiarán naturalmente las ideas y armados de la arquitectura, como así también las concepciones y definiciones tanto materiales como espaciales de las propuestas urbano-proyectuales que planteen. Un poco la idea es que se propone este punto abordar un poco la construcción intelectual del concepto, pero a partir de tal vez del desarrollo de un método de representación libre, tal vez a partir de la pintura, a partir de la acuarela, el dibujo, la maqueta, donde podamos meternos, investigar, tener distintas miradas y visiones o reflexiones, acercamientos más sensibles a los distintos temas, al lugar, a la situación, a las ideas, el cual nos pueda generar esta construcción del concepto, ¿no? Un concepto carece de tamaño y de escala, solo es significado. Eso es algo muy importante, ¿no? Y un poco buscando específicamente su significado, es la representación mental de un objeto, de un hecho, de una cualidad, de una situación. Por lo cual, esta consideración del concepto le va a dar una identidad muy fuerte a la idea del proyecto que hagamos como edificio Parque de la Innovación Universitaria. Una cosa muy importante antes de avanzar es que cuando entremos en el análisis de estos tres puntos, en experiencias que ya hemos tenido en años anteriores, en realidad el año pasado fue, es traten de establecer un orden muy claro y una metodología muy clara a partir de que cuando están hablando de lugar, hablan de lugar. Cuando están hablando de programa, están hablando de programa. Y cuando están hablando de concepto, están hablando de concepto. Lo que sucede muy comúnmente es que empiecen como a mezclar y hablan de concepto, pero muestran cosas del lugar, hablan de programa, pero están viendo cosas de concepto. Entonces traten de identificar claramente estas cosas por separado, porque a partir de la visión de estas tres cosas vamos seguramente a llegar a un abordaje acerca de la propuesta que tengamos un poco para el edificio. Un poco aspectos relacionados con el cronograma del ejercicio, en relación a la duración. Bueno, iniciaríamos el jueves 14 del 5, que nosotros estaríamos corrigiendo las preentregas y se dará por la web, por el blog del taller y por YouTube esta charla y también la ficha. Después tenemos la primera preentrega el jueves 28 del 05, donde vamos a hacer entrega de estas tres cuestiones: lugar, programa y conceptos de cada grupo. Ya veremos un poco esas condiciones. Ya después del lunes 18, ya del 06 de junio, tendríamos la segunda preentrega, acercamientos propuesta. El lunes 6 de julio tendríamos la tercera preentrega, donde ya ahí estaríamos como en una definición de proyecto, en un simulacro de lo que va a ser la entrega, que la entrega final va a ser el 13 de julio de este año. Con respecto a la bibliografía, bueno, hay toda una serie de edificios que son muy interesantes para ver. Pusimos algunos videos, especialmente porque en este momento nos parece que es interesante que puedan llegar un poco a verlos a partir de videos y puedan entender un poco más la arquitectura que plantean todos estos arquitectos, un poco las visiones. Y en base a la charla también hay algunos elementos ahí de libros que también pueden encontrar en internet. Estas son un poco las charlas, el Soulage Museum de RCR, la Fundación Rolex de Sana, el baluarte de Pachi Mangado, bueno, el edificio próximo
que se inauguró hace poquito en la UBA de Viñoli, y bueno, y muchos más que ustedes pueden ver que están anotados ahí en la lista. Así que bueno, espero que esta charla haya servido, les haya parecido interesante, les haya gustado, y bueno, nos vemos la próxima. Les agradezco, muchas gracias. Hasta la próxima.